Cordial saludo. El presente producto se construye en el marco de la evaluación final del curso de Lógica Formal y tiene por objetivo socializar las sustentaciones que el grupo colaborativo número 4 elaboró frente a la pregunta orientadora: ¿de qué manera la lógica, el lenguaje y la ciencia pueden servir en mi vida cotidiana? Bienvenidos. Las personas pueden hablar desde los conocimientos que construyen a partir de sus experiencias que vienen a ser tan diferentes como diversas en cada persona. De ahí, entre tanto, que se llegue a pensar de manera diferente. El asumir tales conocimientos como verdades absolutas es lo que generalmente genera discordia frente a los desacuerdos que se puedan dar incluso en las conversaciones más cotidianas. Pero lo cierto es que el conocimiento no es sinónimo de verdad. Y si se habla de un conocimiento a partir de las experiencias, tendríamos que hablar de una contemplación de la realidad más bien subjetiva que objetiva. Así pues, resulta injusto el menosprecio por el conocimiento del otro. Frente al conocimiento producto de la experiencia, hay que considerar, como afirma Ospina, que si aparecen contradicciones entre experiencia y teoría, debería revisarse una y otra. Antes de asumir la validez de un conocimiento, hay que pretenderla por medio de la lógica. No se trata, pues, de aceptar por verdadero aquello que no lo sea. Ospina afirma que la razón es un instrumento universal porque puede servir en todos los momentos de la vida. El argumento hace parte incluso de las conversaciones más cotidianas. Desde ahí podemos entrenarnos o prepararnos para pasar a argumentos de temas de mayor complejidad. El argumento consta de por lo menos una premisa y una conclusión. Estas guardan una relación estrecha, de tal manera que la una ha de dar razón de ser a la otra, y para que ello sea posible, esa relación debe responder por entero a la lógica. La lógica formal, también llamada lógica pura, que es la lógica propiamente dicha, es precisamente la ciencia en cuanto a conocimiento que determina cuáles son las formas correctas y válidas de los raciocinios, pero lo hace considerándolos en sí mismos y con prescindencia de los contenidos concretos de los razonamientos, es decir, considerando esos contenidos como entes lógicos abstractos de tal manera que las leyes a aplicar tengan validez para cualquier contenido concreto. La lógica formal es parte de la lógica que, a diferencia de la lógica informal, se dedica al estudio de la inferencia mediante la construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticas formales. La idea es que estas construcciones capturen las características esenciales de las inferencias válidas en los lenguajes naturales, pero que al ser estructuras formales y susceptibles de análisis matemático, permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas. La lógica formal no debe ser confundida como la lógica matemática, antes llamada lógica simbólica, que es una subdisciplina de la lógica formal. Por lo tanto, respecto de proposiciones lógicas que utilicen esos conceptos, las leyes de la lógica formal solamente serán aplicables con especial precaución. De tal manera, las leyes de la lógica formal solamente resultarán aplicables con alcance estricto en el campo de las ciencias puramente exactas y abstractas, tales como las matemáticas, la propia lógica, la mecánica y aquellas disciplinas exclusivamente normativas y abstractas, tales como la interpretación jurídica. Es el lenguaje el que determina la forma en cómo conocemos y cómo transmitimos el conocimiento. Se entiende que la lógica nos permite estructurar nuestro proceso de razonamiento y es precisamente la posibilidad de razonar lo que nos diferencia como especie del resto de los seres vivos, del resto de la naturaleza. En este sentido, no habría proceso de pensamiento que no estuviera mediatizado por el lenguaje, y más aún el lenguaje lógico, o fundamentado en los parámetros de la lógica, determinando lo que es un pensamiento científico. Como padre de la hermenéutica contemporánea y como defensor de la aceptación del otro, Gadamer se ocupa de la adecuada interpretación del lenguaje. Somos palabra, decía, así que la pregunta sobre la utilidad de la lógica, el lenguaje y la ciencia en nuestra cotidianidad no se puede resolver sin tener en cuenta el contexto, sin dar una mirada amplia a las dinámicas que delimitan la religión y la ciencia, la cultura y la política. Gadamer determina que no hay lógica sin lenguaje. Ante el surgimiento de un cuestionamiento se debe hacer uso del lenguaje para discernir una solución, pero debe usarse un lenguaje científico, en donde nuestros argumentos estén bien organizados y mantengamos una construcción coherente. En eso consiste precisamente la dinámica del conocimiento.
En la ciencia, la lógica intenta legitimar el conocimiento separándolo de constataciones por revelación, es decir, sustentadas en la fe. Descartes establece las reglas que estructuran su método como garantía para buscar la verdad. Utilizó la duda como método y sometió todo conocimiento a duda con el fin de encontrar una verdad. Así llegó a alcanzar una certeza primera: pienso, existo. Pero el método, según Heidegger, debe ser entendido en sentido metafísico, como el camino hacia una determinación esencial de la verdad y no como metodología. Así pues, el método de Descartes contribuye enormemente a la formación de nosotros como estudiantes universitarios, porque al dudar de los conocimientos de otros y formar nuestros propios juicios, estamos yendo más allá en la búsqueda del conocimiento, y esto es lo que hace que la ciencia y los avances tecnológicos no se queden estancados. Por esto es que cada día surgen nuevos conocimientos y descubrimientos científicos. Podríamos decir con Heidegger que un saber que no pone a sabiendas su fundamento, limitándose en él, no es un saber sino solo un opinar, es decir, que debemos estructurar un camino para buscar el conocimiento. ¿De qué forma he estado experimentando todos los días la ciencia y la lógica en mi vida? Entraré diciendo que la lógica es parte fundamental no solo de la filosofía, sino de nuestra vida, ya que por medio de ella podemos demostrar que algo es completamente válido. La lógica nos lleva a demostrar que un postulado tenga validez o invalidez, aplicando la argumentación, la cual pasa ese postulado por varias premisas y así obtener una conclusión, analizando por ende su estructura, sin tener en cuenta el contenido de lo que se está argumentando, ni el lenguaje utilizado, además de no contemplar el estado de realidad del contenido. Hoy día la lógica la relaciona más con una ciencia que con la misma filosofía. Veamos el ejemplo de cómo se aplica más en la misma matemática que en la filosofía. De esa misma forma podemos notar cómo la ciencia la fue cogiendo hasta el punto de determinar un lenguaje lógico, en el cual, dependiendo el campo en el que se esté aplicando, asimismo se utilizan ciertos términos para darse a entender. En la época moderna podemos notar cómo la lógica ya hace parte de la ciencia. Eso lo observamos en la lógica simbólica, en la cual se utilizan reglas e inferencias. Vemos cómo los símbolos entran a reemplazar algunas frases llamadas premisas y así llegar a una conclusión. Ya hace parte de la informática, en la cual la lógica simbólica es de gran importancia al momento de realizar o ejecutar los programas. Pero debemos de ser claros que la lógica no solo hace parte en el lenguaje científico, sino también en nuestra vida cotidiana, desde el simple pensamiento que recrea una mente humana, hasta el análisis y argumentación que ejecuta nuestro cerebro para obtener una verdad. Es de esta forma como la lógica la utilizamos en nuestra vida cotidiana. Decir que el hombre no utiliza la lógica sería afirmar que el hombre no piensa. Es de esta forma como nuestro cerebro trabaja haciendo uso de la lógica para obtener una conclusión que sea afirmativa o negativa, pero sobre todo coherente en el momento que se desea reaccionar. Como conclusión, puedo afirmar que dentro de la sociedad la lógica hace parte de cada uno de los individuos que lo componen, solo con la diferencia que no tenemos idea o no conocemos que estamos haciendo uso de ella. Dice Acevedo 2012 que la importancia de la lógica en nuestro quehacer se fundamenta en la necesidad de desarrollar competencias que nos permitan adentrarnos en el conocimiento científico, logrando interpretar el lenguaje formal y el simbólico, pero además ser capaces de construir razonamientos deductivos e inductivos que conlleven a la validación de dichos saberes y a construir nuevo conocimiento. En Ramírez Bosch 2009, Xavier Zubiri menciona que la lógica formal desde Aristóteles hasta Leibniz es entendida como la teoría formal de la deducción. Asimismo establece que la lógica fue el órgano del saber real, aquello que nos permite conquistar nuevas ideas y con ello nuevos rasgos de las cosas. De esta manera sustentamos el grado de relevancia que tiene la lógica en nuestra vida, no solo académica, sino en cualquier situación trivial.